parte del yeyuno ilión, especialmente el ilión, los 3,5 metros, pero en realidad no es tan así porque está adherido por medio del mesenterio, está adherido a la pared posterior del abdomen. Entonces tiene una estructura que eso ya lo habrán visto en las clases anteriores, tiene estructura de abanico, una base muy pequeña en forma de S itálica que va de L2 hasta la articulación coxosacral o coxosacra, y es muy cortita, no es muy larga esa base de esa estructura. ¿Bien? Una vez que tenemos ese intestino que se ha formado, el intestino delgado, tenemos que unirlo a este intestino grueso. ¿Y dónde lo vamos a unir? Lo vamos a unir acá, en la parte más inferior. Acá le vamos a hacer una pequeña orificio y ahí tenemos la continuación o la última parte del ilión, el que se está adosando a la primera parte del intestino grueso. Esta parte del intestino grueso va a tener un nombre, así como tiene duodeno, yeyuno y ilión, también tiene un nombre que se denomina ciego. Esta estructura que está acá se denomina ciego y es la primera parte del intestino grueso. Este ciego mide aproximadamente unos 8 centímetros de diámetro. No es muy, podemos decir, muy grande, es chiquitita, tiene importancia anatomoquirúrgica, mucha importancia anatomoquirúrgica. Se caracteriza por recibir a quién, a lo que acabamos de ver, esto que está acá, que sería el ilio, o el ilión, también llamado. Ese ilión que tenemos ahí, al introducirse en esa pared lateromedial del ciego, ocasiona lo que se denomina la famosa válvula, o antes llamada, viejamente llamada, válvula iliocecal, como se llamaba antes. Ahora se denomina válvula ilial, como se denomina ahora esta que está acá, se denomina válvula ilial, o también, más actual todavía el nombre, papila ilial. Papila ilial, que sería lo que antes se llamaba válvula iliocecal. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Hagan manito, así no están activando los micrófonos, se hace interferencia. Hagan manito, perfecto, muy bien. Excelente, excelente. Entonces, repito, acuérdense que la comunicación, porque esto le preguntan mucho, la comunicación entre el intestino delgado y el intestino grueso es a través de la válvula iliocecal. Antes se llamaba así, ahora la pueden llamar como válvula ilial o simplemente papila ilial. Inclusive, si lo vemos macroscópicamente a esto, lo hacemos más chiquitito acá, vamos a ver así, tiene como si fuese dos estructuras. Esto sería así, esto sería pared del ciego, y esta válvula ilial, tiene como una estructura así, como si fuesen dos lengüetas, perdón, serían dos lengüetas acá, así, que le permite, digamos, introducirse hacia la parte más interna del ciego, o sea que logra sobrepasar toda la pared del ciego para meterse con esas dos valvulitas que tiene, que no actúan en realidad como función de válvula estricta, pero sí regulan cómo va a ir pasando la materia fecal que viene por acá, cómo va a ir pasando a la luz del ciego. Bien, no es un estricto eso, sino se estaría tapando a cada rato como lo hacen otros órganos, pero sí regula la mecánica, digamos, la presión que ejerce el peritaltismo sobre el movimiento intestinal para que esa materia fecal en formación pase hacia el lugar denominado luz del ciego. Bien. Después de esto, también tenemos que tener en cuenta que en el ciego, en esta parte del ciego, vamos a encontrar, en esta parte del ciego, vamos a encontrar una estructura así que nos está llamando la atención, que es como unas cintillas acá. Una cintilla que, si yo la observo ahí, esa cintilla tiene una forma como si fuese una cinta, pero que tiene muchos hilitos. Si yo la veo microscópicamente, voy a ver algo así, así, y con un montón de hilitos así.
En realidad son tejido conectivo que le permite esa forma que tiene de tensión, ¿no? Como si fuese una cinta que le ponía en los niñas, las niñas le ponían en los pelos, pero se caracteriza que hay tres tipos de cintas. Una cinta que yo estoy viendo en este momento que es anterior, después una cinta que es posterior y otra cinta posterior. Entonces, si yo la dibujo a la cinta esa, acá, esto sería el ciego, una cinta acá y la otra que viene acá, pero se va a nivel posterior, ¿bien? Esta sería la anterior, esta es posterior y esta es posterior. Obviamente esta es posterior medial y esta es posterior lateral. Esas tres cintas son las que se observan que empiezan a nacer a partir del ciego. Ya vamos a ver específicamente en qué parte de este colon, especialmente en el ciego, nacen estas cintillas. Ya vamos a ir viendo específicamente. Dijimos que son el número de tres en una anterior, en dos posteriores. Las posteriores son medial porque miran hacia la parte de la línea media del cuerpo y la otra lateral que mira hacia exterior, hacia la parte externa del cuerpo, por eso se llama lateral. Si yo esas cintillas las sigo en su recorrido, yo voy a ver esto así, 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 bajan y llegan y empiezan a desaparecerse en la última parte del intestino grueso que ya vamos a ver cuál es. Ya vamos a ver que las cintillas estas toman distinta posición y por ende funcionalidad cuando llegan a la estructura de horizontal de ese arco. Ya vamos a ver bien cómo pasa ahí porque está muy bueno toda esta parte. Observen también que el intestino tiene como unas estructuras como si fuesen nubecitas, ¿ve que tiene forma de nube? Eso se llaman austrias, que serían estos abultamientos con estas estrecheces que se observan ahí, eso se denominan austras, austras. Entonces, yo puedo decir que el intestino grueso se me diferencia del intestino delgado porque una, su medida de 1,5 metros a 1,6 metros presenta estas estructuras en forma de cinta que se denominan tenias, que son en número de tres, una anterior y dos posteriores, que después van a cambiar su situación cuando llegan a una estructura esa horizontal que ya vamos a ver, y a su vez tiene estos tipos de abollonadura, como si fuese una estructura en forma de nube, este intestino. Por eso yo voy a decir que este intestino presenta austrias, que son esas nubecitas. Por ejemplo, yo les cuento algo personal, yo cuando era chico, nunca en mi vida había ido al carnicero, entonces yo en el lugar donde yo vivía, en el pueblo donde yo vivía, el intestino delgado, que es el famoso chinchulín, el chinchulín que nosotros comemos en los domingos, es el ilión. Sería sea, parte del yeyuno ilión es lo que nosotros comemos, ¿bien? Y la grasita que nosotros nos gusta, que tiene envuelta el intestino ese delgado que comemos, el famoso chinchulín, es parte del mesenterio, ¿bien? Esa grasita. Ya van a ver que es distinta la grasa del intestino grueso con respecto a ese intestino delgado que era el famoso chinchulín. Yo donde nací, me hacían el chinchulín, lo trenzaban. Entonces yo pensaba que así salía de la vaca. Y cuando me voy a estudiar en otro lugar, me veo el chinchulín y nada que ver. Yo le decía, ese no es el chinchulín, porque claro, yo el chinchulín lo conocía trenzado. Y ahí empecé a entender la anatomía del intestino delgado, que es algo muy brillante, muy de color nacarado, rosado, brilloso, liso, que no tiene ningún tejido adiposo que le flota, salvo el mesenterio que lo une, pero tiene su diferencia, ¿bien? En cambio, el intestino grueso tiene esas abollonaduras, es un verdadero estructura enorme con respecto al intestino delgado. ¿Me van entendiendo hasta acá? Si quieren hacer alguna pregunta, pregunten ahora, no hay problema. Activen los micrófonos y pregunten.
Perfecto, continuamos. Tenemos en cuenta también que en ese ciego, en esta estructura denominada ciego, vamos a dibujarlo acá al ciego, vamos en el ciego, acá en el ciego, acá estaría lo que acabamos de ver, la válvula o papila ilial, ¿cierto? Pero en la parte media de este ciego, en la parte media, o sea, en la línea media, si yo trazo una línea media así, en esta línea media, yo voy a observar que voy a encontrar un pequeño orificio en la parte posterior. En la parte posterior, un pequeño orificio, y se ve hacia atrás el nacimiento de lo que se denomina el señor apéndice vermiforme. Bien, apéndice vermiforme, que mide aproximadamente de 9 a 10 centímetros. Mide de 9 a 10 centímetros. El famoso apéndice que se obstruye y nos produce tantas complicaciones que tenemos que salir corriendo para operarnos porque puede explotar y producir una peritonitis que después podemos morir después si no nos operamos a tiempo. Miren qué importante que es esto, que acuérdense que este ciego que estamos viendo se encuentra en la fosa, hablando de la cavidad ya pélvica, en la fosa coxal, que le determina la cara interna del coxal, en la cresta ilíaca, muy cercana ahí. Por lo tanto, en esa fosa que yo dividiendo la pared abdominal, ¿se acuerdan? La parte más inferior de la pared abdominal, de hipogastrio, epigastrio, flanco derecho, flanco izquierdo, todo en la parte más de la fosa, en la parte más inferior derecha, voy a encontrar esta estructura del ciego. Y miren cómo hacen los cirujanos. Los cirujanos hacen así. Venga, vamos a grabar. Los cirujanos hacen así. Los cirujanos, esperen que vamos a hacer esto. Ahí está. Los cirujanos hacen así. Este es el cuerpo, o sea, sería el tronco. Este sería lo que vamos a dibujar ahora, sería la línea subcostal, ¿cierto? Lo que se marca con el diafragma en general, lo que se marca diafragma y unión de las costillas. Y acá encontraríamos lo que sería el conducto inguinal, ¿cierto? Tanto el derecho como izquierdo, el ligamento inguinal. Y acá encontraremos el señor ombligo. Si yo trazo una línea media desde la cresta ilíaca, ¿cierto? Hago una línea de punto así hasta el ombligo y los 2 tercios externos, le marco una línea ahí, en esos 2 tercios externos, en ese lugar yo voy a encontrar lo que se denomina el punto, ahora se llama así, punto apendicular. Antes se denominaba punto de Mark Burney, así se llamaba antes. Punto de Mark Burney, que seguro que algunos de ustedes que tuvo una apendicitis le apretaron en ese lugar, ¿cierto? Y dijeron, ay, pegaron un grito porque duele cuando ya hay una inflamación del apéndice. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, ¿qué importancia tiene esto de que yo le esté diciendo, bueno, pero ¿por qué? Bueno, ya ahora ya sé que el apéndice nace en la parte posterior del ciego, hasta ahí estamos bien, que la válvula de desembocadura, llamada válvula iliar o papila iliar, nace en la parte lateral del ciego, pero en la parte medial, lateromedial, es donde se desemboca. Hasta ahí estamos bien. Pero miren esto porque está bueno. Si yo observo acá el nacimiento interno en la luz, hagan cuenta que acá lo he cortado al intestino así, y estoy viendo la luz, y obviamente estoy viendo el orificio que estoy viendo acá, es el orificio de la vesícula, de la vesícula, del apéndice, el apéndice secado, antes como se llamaba, o apéndice vermiforme, estoy viendo ahí, si yo veo ahí, miren qué importante esto, y lo doy vuelta, ahora lo vamos a dar vuelta, ¿cierto? Miren esto, vamos a borrar esto acá, lo doy vuelta, ya no veo esto, pero veo, miren esto, veo todo el señor apéndice acá y ahí se metería, ¿bien? Entonces, todo esto sería el señor apéndice, ¿bien? Estoy viendo la vista posterior del ciego, ¿bien? Pero miren porque está bueno esto. Las cintillas, chicos,
o esas tenias que vimos, esas tres líneas que vimos, que una anterior y dos posteriores, todas terminan en la base del apéndice. O sea que la anterior viene por acá y se dirige acá. Las posteriores hacen así y terminan acá. Entonces, cuando hay una apendicitis, el cirujano puede guiarse viendo ya sea el intestino grueso o el delgado, siguiendo las tenias. Entonces, donde las tenias se van cada vez uniendo más, tanto la anterior, las posteriores, se van uniendo más, se van acercando entre ellas, porque antes son como vías del tren, no se juntan. A medida que se van juntando, quiere decir que me estoy acercando a la base del apéndice. Si no, es muy difícil ver a través de un orificio de 5 centímetros que le hacen para que no les quede mucha cicatriz, entonces es muy difícil encontrar ese lugar. ¿Entendieron eso? Muy bien, perfecto. Miren otra cosa también importante, acá también hay una pequeña estructura de meso que se le llama, que es un tejido graso por el cual une el apéndice con lo que es el mesocolon, todos los mesos del intestino, pero lo más importante es que en ese lugar se encuentra una famosa arteria que nace, ya van a ver las arterias cuando ven en el práctico, de la arteria apendicular, que se llama ilio biseco apendículo cólica, se llama la arteria. Esa arteria manda una rama que es la rama apendicular que va al apéndice y le da la irrigación. O sea que en la Universidad de Córdoba, en un lugar donde yo me formé, que es el Instituto de Investigaciones del doctor Pedro Ara, donde se hacen estudios anatómicos, ahí donde yo me formé durante 6 años, ahí en ese lugar hay un estudio que lo hizo un doctor en los años 40, porque saben que cada vez que se operaba el apéndice, después tenía muchas hemorragias el paciente y se moría por hemorragia. Entonces se mandó a estudiar todos los cadáveres que conservaban el apéndice, la vascularización, y ahí encontraron, y fue uno de los lugares a nivel mundial que se hizo el estudio del ilio biseco apendículo cólica, la arteria que deriva de la cólica inferior, de las mesentéricas, y da una rama, esta cólica inferior, que es la ilio biseco apendículo cólica, y esa da a su vez una ramita muy chiquita que es la apendicular. Es lo primero que el cirujano hace, es tratar de ligar esa arteria para recién después cortar el intestino, el apéndice. Si no lo cortan, automáticamente puede producir una hemorragia muy grande, entonces puede fallecer la persona. Acuérdense que son vasos muy chiquitos, pero muy sangrantes. Esperen un segundito, por favor, 2 segunditos. Bueno, continuamos. Entonces, es muy importante que el cirujano conozca esta anatomía para que se pueda observar estas estructuras. Los apéndices son rastros, digamos, restos de embriológicos que ahora ya no cumplen función. Se cree que antes era un reservorio de bacterias que ayudaba a la flora bacteriana cuando estábamos en esa transición de comer carne y que todavía no, porque primero fuimos herbívoros, después carnívoros. Entonces, toda esa destrucción de la comida cuando entraba destruía toda la flora bacteriana. Ahora ya no cumple función porque ya tengo una flora muy adaptada, así que no hay ningún problema. ¿Bien? Bueno, seguimos. Después tenemos la segunda parte, después tenemos otra parte muy importante, que es la parte que le continúa al intestino. Espera, vamos a usar la misma para que no sea tanto lío. Vamos a tener la segunda parte que se llama colon. Esto que está acá se denomina colon ascendente. Upa, colon ascendente, esto que está acá, mide aproximadamente unos 20 centímetros, este colon ascendente, y llega hasta un punto
donde se topa con un ángulo. Ojo con esto porque se pueden llegar a confundir cuando les pregunten la unión del colon con el otro colon. Este colon, acá vamos a tener la presencia del señor hígado. Este señor hígado, que está acá, que lo vamos a pintar así, lo vamos a hacer así, ese señor hígado se va a tener una importancia fundamental, que se caracteriza porque le va a determinar que la unión entre ese colon ascendente y este colon que está acá, que se llama colon transverso, que está acá, que está acá, ese colon ascendente con ese colon transverso no se van a unir cerca del hígado. No es que se unen, en realidad sí se une uno con el otro, pero anatómicamente no digan que el colon ascendente se une al colon transverso. Usted tiene que decir que el colon ascendente se comunica con el colon transverso a través de este punto que está acá, que es el ángulo cólico hepático. ¿Por qué? Por la presencia del hígado, o también llamado ángulo cólico y derecho, ángulo cólico derecho o ángulo hepático. Yo les aconsejo que digan ángulo hepático para que se acuerden que está la relación con el hígado, entonces ya van aprendiendo algo de las relaciones que tiene. ¿Entendieron eso? Entonces yo no voy a decir, es así, el ciego, el ascendente, el transverso a través del ángulo cólico hepático, así, pero no voy a decir colon ascendente, la materia fecal pasa por el colon transverso, no. Siempre acuérdense de nombrar los ángulos, acuérdense. En la otra parte, en esta parte que está acá, encontramos otro ángulo. El ángulo este que está acá se va a llamar ángulo cólico derecho o ángulo cólico esplénico. ¿Por qué? Por la presencia del señor vaso. El vaso es más chiquitito y va a estar acá así. Ángulo cólico izquierdo o ángulo esplénico. ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto, muy bien. Ese va a permitir la unión con el colon descendente, el famoso colon descendente. Entonces, el colon transverso se comunica con el colon descendente gracias a quién? Al ángulo cólico esplénico o también llamado ángulo cólico izquierdo. ¿Bien? Perfecto. El colon descendente, ese no presenta ningún ángulo y se continúa con lo que es el colon sigmoide. Sigmoide o sigmoideo también llamado, ¿bien? El colon descendente mide aproximadamente unos 50 centímetros. El colon sigmoide mide unos 20 centímetros aproximadamente. Y el colon sigmoide llega hasta la tercera vértebra sacra. Tercera vértebra sacra, acuérdense. Es el lugar donde empieza lo que se denomina el señor recto. Este que está acá es el recto. El recto que mide de 10 a 15 centímetros. Hay muchos autores que hablan que el recto es una entidad del intestino grueso, pero en realidad el recto no es una entidad del intestino grueso, sino que es una entidad sola, digamos, que se encuentra en la cavidad pélvica, digamos, y es la que comunica hacia el exterior, ¿cierto? Sería como una gran válvula el recto, porque ahí tenemos una válvula de gran dilatación que permite el reservorio, la estimulación para la catarsis, para hacer la caca, digamos, y cuando se dilata eso, permite que el estímulo para que yo tenga que ir a hacer la catarsis mía. Pero no es parte del intestino grueso. El intestino grueso va desde el ciego hasta el colon sigmoide. El recto es otra entidad que se estudia aparte, acuérdense, pero forma parte del intestino, de todo el aparato, perdón, de todo el aparato digestivo, acuérdense de eso, ¿bien? Una cosita que por las dudas si les preguntan, que no les mencioné, una cosita que les pueden llegar a mencionar es el divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel,
para que ustedes se den una idea, el divertículo de Meckel es una estructura que se puede encontrarse, este es el ciego, acá tendríamos la válvula o la papila ilial. Si yo mido aproximadamente 0,5 metros, ¿cierto? O 1,5 metros antes de esta válvula, yo puedo encontrar un pequeño apéndice, ¿cierto? Que es un vestigio embrionario de la rotación intestinal y eso se denomina divertículo ileal o de Meckel. Miden 5 centímetros aproximadamente y se llama divertículo de Meckel. Este puede, sí, la torsión de este puede traer complicaciones quirúrgicas y hay que sacarlo sí o sí porque duele un montón, ¿bien? Y lo otro, para que les quede también claro, para que les quede claro, es qué pasa con esas teñas que yo les comenté al principio. Miren esto. Si vamos a dibujarlo así, a grandes rasgos al señor intestino. Vamos a hacerlo así. Esta parte nomás para que entiendan. Acá tenemos la anterior y baja así. Miren, la anterior, oh, está horrible esto, pero vamos a hacer todo de nuevo. Epa, vamos a dibujarlo bien para que puedan entenderlo. Ahora sí. Quiero que entiendan esto. La anterior, en este caso, cuando llega al colon transverso, se transforma en anteroinferior. Ven que queda hacia abajo y vuelve a posicionarse en forma anterior en el colon descendente. Repito, la tenia anterior en el ciego y en el colon ascendente es anterior, pero cuando llega al colon transverso, ¿por qué? Se hace antero inferior desciende, ¿por qué? Porque acá hubo una rotación. Embriológicamente, el intestino, el colon transverso, hace una rotación hacia anterior. O sea que si yo lo veo de perfil acá, este sería la luz del intestino, esta sería, bueno, esta sería la anterior, acá estaría la tenia anterior, acá estaría la posterior y esta la posterior, ¿cierto? Esto sería una vista de, hice un corte acá yo, para que más o menos ustedes vean, ¿bien? Esta sería la anterior y estas son las posteriores. Como el intestino hace una pequeña rotación, el colon transverso hace una pequeña rotación, miren cómo me quedaría. Esto me quedaría así. Acabamos de dibujar la luz. La anterior se hace inferior. La posterior se pone acá y la otra posterior acá. Entonces, esta sería anterior, esta sería posterior y esta posterior. ¿Entendieron más o menos eso? Repito, el intestino, el colon transverso presenta una rotación, una pequeña rotación hacia anterior, por lo tanto, cambia un poco la orientación, en realidad no es la fijación, sino la orientación de estas cintillas o teñas también denominadas. ¿Qué importancia tiene esta teña? La anterior, chicos, la anterior es libre. ¿Qué quiere decir esto? No se le adhiere nada, no se le adhiere nada. En cambio, la posterior, pero ¿cuál de las dos? La posterior, esta que está acá, se va a denominar también, es el lugar donde se va a unir el aumento, o también denominado epiplón mayor, o también conocido como delantal epiploico. Miren esto, de acá todo el delantal epiploico hace esto. Si yo lo observo acá, ¿verdad? En este intestino, voy a ver todo este delantal epiploico así. Todo esto delantal epiploico, pero se agarra, esperen que dibuje mal acá. Esperen, vamos a hacer una cosa, espera, para que se entienda bien. Esperen. Y ahora vamos a dibujar bien. Para que puedan entender bien.
Bueno, acá vamos a dibujar así. Esto es así. La posterior que quedó acá, esta sería posterior. Esta que está acá sería anterior. La posterior, que es esta que estoy señalando acá, es la misma que estoy viendo acá. Esa va a ser la encargada de alojar a lo que es el delantal epiploico. O sea que todo el delantal epiploico me cae por acá y se llena todo esto del famoso delantal epiploico, o también conocido como el aumento mayor, o también omental, el proceso omental, ¿bien? Que es un tejido graso, que es una membrana muy importante que protege al intestino, a su vez tiene glándulas linfáticas y mucho tejido graso tiene. ¿Vamos bien hasta acá? Y lo último que nos queda es la otra parte, el posterior, que quedó en la rotación, pero quedó posterior todavía, que es este que está acá. Este que está acá va a formar lo que se llama el mesocolon, que es el que va a permitir la unión con la estructura de la pared posterior del abdomen. Entonces, yo acá tengo el delantal epiploico que se une a la parte posterior, el que rotó de la parte posterior, de la tenia posterior, y a su vez este se une, acá tenemos el epiplón, el mesocolon, perdón, el mesocolon, y este es el famoso epiplón aumento mayor, o también conocido como delantal epiploico, ¿bien? Yo les pregunto a ustedes, según el dibujo que está arriba, o sea, este que está acá, ¿cierto? Que le vamos a poner dibujo 1 y este dibujo 2. Yo quiero que ustedes me digan, si yo tengo que esto que está acá, perdón, ya les digo acá para que se ubiquen más todavía, para que les quede bien esto. Este que está acá era el póstero medial y este el póstero lateral. Si yo cuando voy al colon transverso, ¿cuál creen ustedes? ¿El póstero lateral o el póstero medial es el que tiene el aumento mayor? ¿Póstero lateral o póstero medial? Activen los micrófonos y díganme. Vamos, vamos, equivóquense, no hay problema. Y el lateral, profe. Muy bien, el aumento mayor es el que va a tener la tenia posterolateral. La medial va a tener el mesocolon, acuérdense de eso, ¿bien? Perfecto, muy bien. Y por último, para que ya vamos terminando, acá, en la tenia, en esto que está acá, en estas tenias que yo tengo acá, se van a observar unos, lo vamos a poner de amarillito, voy a tener acá, esperen que ponga esto, ahí está, voy a tener, que lo tiró, ahí está, voy a tener acá como unas estructuras grasas, a diferencia del chinchulín. ¿Se acuerdan que el chinchulín tenía un montón de tejido graso en un borde? ¿Se acuerdan que era así el famoso chinchulín? El chinchulín yo tenía, este era el chinchulín, o sea, el yeyuno o el ilión, y acá yo tenía todo un tejido graso, así, que me unía en un borde, que ese era el famoso mesenterio, la grasita esa que se doraba en el chinchulín. En cambio, en el intestino grueso, la diferencia que yo voy a tener, que tengo como unos apéndices, y estos famosos apéndices se denominan apéndices epiploicos, ¿bien? Que son acúmulo de tejido graso. ¿De dónde nacen estos? De las tenias. La mayor cantidad de apéndice epiploico lo tengo en la tenia anterior y en las otras mucho menos, pero también tengo. Si usted le preguntan en dónde están los apéndices epiploicos, usted ya está en las tenias, tanto en la anterior como en las dos posteriores. ¿Entendieron todo esto? ¿Dudas? Pregunten. ¿Nadie tiene dudas? Bueno, perfecto. Bueno, ya en el práctico van a ver relaciones y van a ver irrigación también. Bueno, nos vemos. Chao, chao. Hasta la próxima clase. Saludos. Hasta luego, profe.
Chao, profe. Chao, profe.